estudiaremos las proposiciones conjuntivas. Comencemos primero enunciando al término y como conjuntor, donde tenemos algunos sinónimos para la expresión y, como son incluso, tal como, también, además, simultáneamente, sin embargo, aunque, pero, no obstante, a pesar y compatible. La conjunción tiene su forma básica la i, donde los símbolos tenemos acá. Vamos a ver algunos ejemplos directos de formalizar la forma básica i. Por ejemplo, tal como 5 es un número natural, 3 también lo es. Nos indica que ambas situaciones se están dando a la vez, que el 5 es un número natural y también es un número natural. El también es una expresión conjuntiva, por lo tanto queda formalizado de la siguiente manera. En la expresión no solo Perú se independizó de España, Venezuela también lo hizo, el no solo con el también nos están indicando una proposición conjuntiva. Luego queda formalizada de la siguiente manera. Andrés es trabajador, punto es un nombre desinteresado. El punto está trabajando en este caso como una expresión conjuntiva, que nos indica que Andrés es trabajador, pero también Andrés es un nombre que no es interesado. Ese des vendría a ser un prefijo negativo. Luego quedaría formalizado de la siguiente manera. Engels, Carol y Miguel son profesores de la UPN. En este caso tenemos una coma y luego más adelante tenemos una i. En este tipo de enunciados, esta coma quedaría expresado con el término i que va adelante. Luego quedaría formalizado P y Q y R. Ana y Roxana trabajan juntos. Se podría pensar que tenemos una proposición de la forma P y Q, pero tengamos cuidado, puesto que estos enunciados, como trabajan juntos, nos indica una relación entre el sujeto Ana y el sujeto Roxana. Por lo tanto, tendríamos una proposición relacional, y luego quedaría expresado solamente con la variable P. En el ejemplo, los perros y los gatos son vertebrados y carnívoros, acá podemos observar que estamos hablando de los perros y los gatos que son vertebrados y carnívoros. La proposición P tendría que ser los perros son vertebrados, la proposición Q tendría que ser los perros son carnívoros, tendremos una proposición R, los gatos son vertebrados y los gatos son carnívoros. Por lo tanto, quedaría expresado de la forma P y Q y R y S. En este otro ejemplo es similar al caso anterior, pero acá sí tendremos que tener cuidado con la palabra respectivamente. Podríamos pensar que se formaliza exactamente igual como en el caso anterior, pero este respectivamente indica que los gatos son felinos y los sapos son reptiles. Luego solamente tendríamos dos variables, los gatos son felinos y los sapos son reptiles. Luego quedaría formalizado con la forma P y Q. Los números 1, 2 y 3 son naturales consecutivos. Sin embargo, los números 1 y 5 no son consecutivos. Acá tenemos una expresión consecutivos que trabaja casi en forma similar como la expresión respectivamente. Tendríamos entonces que los números 1, 2 y 3 son naturales consecutivos. Tendríamos que reemplazar por una variable P. No podríamos decir que tenemos los números 1 es consecutivo, el número 2 es consecutivo y el 3 también es un número consecutivo.
no tendría sentido hacer esa operación, puesto que consecutivos está relacionándolos, por lo tanto sería solamente una variable p. Sin embargo, los números 1 y 5 no son consecutivos. Similarmente, no podemos desligar los números 1 es un número consecutivo y el número 5 también es consecutivo. Por lo tanto, se trataría de otra proposición relacional. Luego solamente tenemos la variable p y la variable q, por lo tanto quedaría formalizada de la forma p y no q. En el siguiente ejemplo, Jamanca viajó a Chile, Ecuador excepto Colombia. No podríamos confundir lo siguiente: la coma que está entre Chile y Ecuador no podemos decir que tendríamos que tomar como conector el excepto que en este caso, el que va adelante. No, puesto que acá me quiere decir que Jamanca viajó a Chile, Jamanca viajó a Ecuador, pero dice excepto Colombia. Quiere decir que no viajó a Colombia. Luego entonces quedaría expresado de la siguiente manera: P y Q y no R. En el último ejemplo tenemos Carlos tomó veneno y murió. Tener cuidado, puesto que podríamos pensar que se trata de una proposición de la forma P y Q, lo cual sería incorrecto. Acá observamos una relación de causa-efecto, puesto que Carlos toma veneno y consecuentemente Carlos murió. Luego este enunciado se formaliza de la forma P entonces Q. Veamos el siguiente ejemplo. Dice: arañas, escorpiones, garrapatas y ácaros no pertenecen a la clase de insectos. Punto. Pero estos sí pertenecen a la clase arácnida. Vamos a identificar las proposiciones simples que contiene este enunciado y luego le asignaremos variables en orden alfabético. CAP, las arañas pertenecen a la clase de insectos. CAQ, los escorpiones pertenecen a la clase de insectos. R, las garrapatas pertenecen a la clase de insectos. Y S, los ácaros pertenecen a la clase de insectos. T, las arañas pertenecen a la clase arácnida. U, los escorpiones pertenecen a la clase arácnida. Obviamente B o V tendría que ser: las garrapatas pertenecen a la clase arácnida. Y W, los ácaros pertenecen a la clase arácnida. Hemos obviado estas dos variables, puesto que podríamos identificarlas claramente luego de ver todo este proceso de asignación. En el paso 2 identificamos la forma de la proposición compuesta. La forma sería no P, que diríamos las arañas no pertenecen a la clase de los insectos. No Q, los escorpiones no pertenecen a la clase de los insectos. No R, las garrapatas no pertenecen a la clase de los insectos. Y no S, los ácaros no pertenecen a la clase de los insectos. Las comas que están separando tendrían que tomar o asignarles este conector I que tenemos delante de estas comas. El punto está indicando que tenemos que agrupar hasta ahí, y el pero se tomaría como el conector principal, que finalmente luego del pero habría que agrupar también en paréntesis. Bueno, acá tendremos luego T, las arañas pertenecen a la clase arácnida, U, los escorpiones pertenecen a la clase arácnida, V, las garrapatas pertenecen a la clase arácnida, y W, los ácaros pertenecen a la clase arácnida. Que en forma similar tendríamos que a esas comas asignarle el operador I. Luego, escribiendo la fórmula lógica, tendríamos lo siguiente:
no P y no Q, y no R y no S, y T y U, y V y W. Veamos este último ejemplo. Acá tenemos como quiera que la materia, tanto como la energía, no se crea ni se destruye, es obvio que solo se transforma. Identificamos las proposiciones y asignémosle variables en orden alfabético. P sería la materia se crea. Q, la materia se destruye. R, la energía se crea. S, la energía se destruye. T, la materia se transforma. U, la energía se transforma. Luego identifiquemos la forma de la proposición compuesta. Tenemos no P, es decir, la materia no se crea, y no Q, la materia no se destruye. Tanto como sería un conjuntor, no R, la materia no se crea, y no S, la energía no se destruye. Luego, es obvio, sería un condicional directo o un implicador, T y U. Es obvio que T y U sería un conjuntor. Escribimos la fórmula, quedaría de esa forma. Ok.